medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Las medidas de tendencia central son aquellas que resumen la información de los datos en un solo valor. Sirven como referencia para interpretar la información obtenida en un experimento o en una encuesta. Las medidas de tendencia central que vamos a trabajar son la media o el promedio aritmético, la mediana y la moda. Para la media se utiliza el símbolo X minúscula con una línea horizontal arriba. La fórmula para encontrar la media para datos agrupados es la siguiente: sumatoria del valor de cada uno de los datos multiplicado por la frecuencia, es decir, el número de veces que aparece ese dato. Al sumar todos los valores correspondientes a los datos, lo dividimos entre el número total de datos y eso nos da la media o el promedio aritmético. Vemos entonces la fórmula en la cual X media representa la media aritmética de los datos, X sub i es el valor de cada dato, F sub i es la frecuencia absoluta de cada dato, es decir, el número de veces que se repite el dato, y n es el número total de datos que tenemos. En el caso de los datos agrupados, como no sabemos exactamente cuántos valores hay para cada uno de los datos, lo que hacemos es tomar como referencia la marca de clase. En este caso, X sub i representa la marca de clase del intervalo, F sub i minúscula la frecuencia absoluta del intervalo y n minúscula el tamaño de la muestra o el número total de datos. Vamos a mirar en un ejemplo de una tabla de datos no agrupados cómo hallar la media. En este caso tenemos una tabla que nos representa los pesos de los estudiantes de primer semestre de una universidad. La muestra que se tomó fue de 50 estudiantes. Si miramos la frecuencia absoluta que nos indica el número de veces que se repite cada dato, podemos identificar cuántas veces aparece cada uno de los pesos que ha sido encontrado en la muestra. Para hallar la media entonces tenemos que multiplicar 53 por 1, 55 por 1, 56 por 1, 57 por 2, 58 por 2, 59 por 2, 60 por 3, 61 por 4, 62 por 4, 63 por 5, 64 por 6, 65 por 5, 66 por 4, 67 por 3, 68 por 2, 69 por 2, 70 por 1, 71 por 1 y 72 por 1. Después de haber realizado todas las multiplicaciones, sumamos los resultados obtenidos y los dividimos entre 50, que es el total de estudiantes. De esa manera obtenemos el valor de la media. Vemos aquí la operación que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Al resolver las operaciones obtenemos como resultado 3160 sobre 50, que nos da 63.2. Quiere decir que el promedio de los pesos de los kilos de los estudiantes de la muestra es de 63.2. En el caso de la tabla de datos agrupados tenemos lo siguiente. Aquí vemos la tabla de datos agrupados para la misma situación. Tenemos el peso de los 50 estudiantes de primer semestre de una universidad. La diferencia es que aquí los datos están agrupados en intervalos. El primer intervalo va de 53 a 55 kilos y en este caso hay dos estudiantes que tienen pesos de 53 a 55 kilos. Tenemos 5 estudiantes que pesan de 56 a 58, 9 que pesan de 59 a 61, 15 que pesan de 62 a 64, 12 que pesan de 65 a 67 kilos, 5 que pesan de 68 a 70 kilos y 2 que pesan de 71 a 73 kilos. En este caso no sabemos exactamente cuál es el peso de cada uno de los estudiantes. Entonces tomamos como referencia la marca de clase de cada intervalo. La marca de clase del intervalo se obtiene sumando los valores extremos del intervalo y dividiéndolo entre 2. En este caso, 53 más 55 nos da 108, dividido 2 da 104. 56 más 58 nos da 114, dividido 2 nos da 57. 59 más 61 nos da 120, que dividido 2 da 60. 62 más 64 nos da 126, que dividido 2 da 63. 65 más 67 nos da 132, que dividido 2 da 66. 68 más 70 nos da 138, que dividido 2 da 69. Y 71 más 73 nos da 144, que dividido 2 da 72. Entonces, para hallar la media o el promedio aritmético, lo que tenemos que hacer es multiplicar la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta correspondiente, sumar todos los resultados obtenidos en las multiplicaciones y dividirlo entre 50, que es el total de datos. Aquí vemos indicada la operación que debemos resolver, la cual nos da como resultado 63.18.
por lo tanto el promedio de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 63.18 kilos. El valor de la media en ambos casos nos dio un valor cercano, aunque no es exactamente igual. Veamos ahora el símbolo y fórmulas de la medida correspondiente a la mediana. La mediana de una muestra se simboliza con X con una curva como la que aparece aquí en la diapositiva en la parte superior. Para datos no agrupados debemos tener en cuenta si la cantidad de datos es impar o si la cantidad de datos es par. Si la cantidad de datos es impar, debemos buscar el dato que está en la posición n más 1 sobre 2, donde n es el total de datos que tenemos en la muestra. Si la cantidad de datos es par, debemos buscar el dato que está en la posición n medios y sumar el dato que está en la siguiente posición y hallar el promedio entre esos dos valores. Para el caso de datos agrupados, debemos identificar primero cuál es la clase mediana, la cual corresponde al intervalo que contiene el dato que se encuentra en la mitad de todos los datos cuando estos están ordenados. La ventaja es que en la tabla podemos identificar con la frecuencia absoluta acumulada cuál es la posición de los datos cuando están ordenados. En este caso es importante tener identificados los siguientes valores. L sub m, que representa el límite inferior de la clase mediana. N es el total de datos que tenemos en la muestra. F mayúscula sub m menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase o el intervalo anterior a la clase mediana. F minúscula sub m es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y C es el ancho de clase o el ancho del intervalo. Veamos con unos ejemplos cómo se aplican esas fórmulas. En el caso de la tabla de datos no agrupados, para la situación que estamos trabajando en esta presentación, que se representan los pesos de los estudiantes, tenemos lo siguiente. Como hay 50 estudiantes y el número es par, debemos identificar el dato que está en la posición 25, que es el resultado de obtener 50 medios, y el siguiente dato que sería el dato que está en la posición 26. Miramos la columna de frecuencia absoluta acumulada. Hasta el dato correspondiente a 63 kilos hemos completado 25 estudiantes. Quiere decir que este es el dato que está en la posición 25. Cuando llegamos al dato que corresponde a 64 kilos, completamos 31 estudiantes. Quiere decir que el dato que está en la posición 26, el que está en la posición 27, el que está en la posición 28, el que está en la posición 29, el que corresponde a la posición 30 y a la posición 31, valen 64. Por lo tanto, ya hemos identificado que el dato en la posición 25 vale 63 y el dato en la posición 26 vale 64. Entonces, hallamos el promedio de esos dos datos. El dato en la posición 25, 63, más el dato en la posición 26, 64, dividido 2 nos da un valor de 63.5. Esto quiere decir que la mediana de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 63.5 kilos. Veamos ahora qué pasa con la tabla de datos agrupados. En la tabla de datos agrupados debemos identificar la clase mediana, es decir, el intervalo en el cual estaría el dato que está en la posición central. Como hay 50 datos, la mitad de los datos sería 25. Buscamos entonces en la frecuencia absoluta acumulada dónde estaría el dato 25. Vemos que hasta el tercer intervalo completamos 16 datos y en el cuarto intervalo completamos 31 datos. Quiere decir que del dato 17 al dato 31, los valores de los pesos de los estudiantes se encuentran desde 62 hasta 64. Por lo tanto, el intervalo correspondiente a la clase mediana es el intervalo número 4. Identificamos en este intervalo el límite inferior, que es 62. Miramos también la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que sería la del intervalo 3, que es 16, y la frecuencia absoluta de este intervalo, que sería el valor de 15. En este caso también debemos tener en cuenta el tamaño de la muestra, que es de 50, y el ancho de clase. Para hallar el ancho de clase o el ancho del intervalo, restamos dos límites inferiores o dos límites superiores consecutivos. En este caso, 56 menos 53 nos da 3, 59 menos 56 nos da 3, 62 menos 59 nos da 3. 70 menos 67 nos da 3, 64 menos 61 nos da 3, 58 menos 55 nos da 3. Vemos que no importa cuáles sean los límites inferiores o los límites superiores que tomemos, siempre la diferencia entre dos límites de estos consecutivos nos va a dar el mismo resultado que corresponde al ancho de clase o al ancho del intervalo. Reemplazamos entonces los valores en la fórmula.
y tenemos que hacer la siguiente operación. 62 más 50 medios menos 16 sobre 15 multiplicado por 3. Aquí hay que tener mucho cuidado al resolver las operaciones teniendo en cuenta la jerarquía de las mismas. Al hacerlo obtenemos el valor de 63.8, lo cual nos indica que la mediana de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 63.8 kilos. Esto quiere decir que la mitad de los estudiantes pesa menos de 63.8 y la otra mitad de los estudiantes pesa más de 63.8. Veamos ahora la fórmula para la otra medida de tendencia central, que es la moda. El símbolo correspondiente a la moda de la muestra es el que aparece aquí en la diapositiva. La X es una letra minúscula. Para datos no agrupados, la moda corresponde al valor del dato que tenga mayor frecuencia absoluta. Para datos agrupados debemos, primero, identificar cuál es la clase modal, es decir, la clase o el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta. También debemos identificar lo siguiente: límite inferior de la clase modal, D sub 1, que sería la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la clase o el intervalo anterior a esta, y D sub 2, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la siguiente clase o el siguiente intervalo a esta. C es el ancho de clase del intervalo. Veamos ahora un ejemplo donde aplicamos estas fórmulas. Para el caso de la tabla de datos no agrupados, lo único que debemos hacer es identificar en la columna de frecuencia absoluta cuál es la mayor frecuencia absoluta. En este caso es de 6, que corresponde al valor del dato de 64 kilos. Quiere decir que la moda es 64 kilos, ya que es el valor del peso que más se repite en los estudiantes. Puede suceder que haya dos datos con mayor frecuencia. En ese caso se dice que es bimodal. Entonces decimos que la moda para datos no agrupados es 64, por lo tanto la moda de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 64 kilos, ya que es el peso que más veces aparece. Veamos ahora la moda para datos agrupados. Tenemos aquí la tabla de datos agrupados. Debemos primero identificar en la columna de la frecuencia absoluta cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. En este caso es el intervalo 4, que tiene 15 estudiantes que tienen pesos de 62 a 64 kilos. En este intervalo debemos identificar el límite inferior, que es 62. También debemos tener en cuenta la diferencia entre la frecuencia de este intervalo, que es 15, y la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 9. Identificamos ahora la frecuencia absoluta del intervalo correspondiente a la clase modal y la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. 15 menos 12 nos da 3, que sería el valor de D sub 2. También debemos identificar el ancho de clase, que corresponde a la diferencia entre dos límites inferiores o dos límites superiores consecutivos, y que en este caso nos da el valor de 3. Tenemos entonces lo siguiente: la clase modal es el intervalo 4. El límite inferior de esa clase es 62. D sub 1, que sería la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo 4 y la frecuencia absoluta del intervalo 3, nos da 15 menos 9, que corresponde a 6. D sub 2, que corresponde a la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo 4 y la frecuencia absoluta del intervalo 5, es 15 menos 12, que nos da 3. Y el ancho de clase en este caso es de 3. Reemplazando los valores en la fórmula y haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que la moda es 64. Por lo tanto, la moda de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 64 kilos. Las medidas de dispersión son aquellas medidas que nos permiten determinar qué tan dispersos o alejados están los datos con respecto a la media. Vamos a trabajar la varianza y la desviación estándar. La varianza de una muestra se simboliza con la letra delta minúscula al cuadrado. Para hallar la varianza de los datos no agrupados, lo que debemos hacer es el valor de cada dato lo restamos con la media o el promedio aritmético. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia absoluta correspondiente a cada dato. Sumamos los valores para todos los datos y el resultado lo dividimos entre n-1. En el caso de los datos agrupados, tenemos que la varianza sería tomar la marca de clase de cada intervalo y restarla con la media o el promedio aritmético de los datos. Esa diferencia elevarla al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo. Se suman los valores para todos los intervalos y se divide entre n-1.
n es el tamaño de la muestra o la cantidad de datos. La desviación estándar de la muestra se simboliza con la letra delta y corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para obtenerla, basta obtener la varianza y sacarle la raíz cuadrada, y eso nos da la desviación estándar, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Veamos ahora el ejemplo en la tabla de datos no agrupados. En este caso debemos tomar 53 menos 63.2, que era el valor de la media, esa diferencia elevarla al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia correspondiente al dato, que es 1. Luego 55 menos 63.2, esa diferencia al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia del dato, que es 1. Hacemos lo mismo para cada uno de los datos y sumamos los resultados. Vemos aquí indicada la operación que debemos realizar con todos los datos. La dividimos entre 50 menos 1, 50 es el total de datos, debemos restarle 1. Al hacer la operación obtenemos un resultado de 17.012, que lo aproximamos a 17.01. Esa sería la varianza que simbolizamos con delta al cuadrado. Para hallar la desviación estándar, le sacamos la raíz cuadrada a ese resultado que obtuvimos de 17.102, lo cual nos da 4.135, que podemos aproximar a 4.14. Por lo tanto, la varianza de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 17.01 y la desviación estándar es de 4.14 kilos. Para el caso de la tabla de datos agrupados, debemos tener en cuenta la marca de clase, la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos y la media que habíamos obtenido al comienzo. En este caso, entonces, la operación que hacemos es 54 menos 63.18, esa diferencia la debemos elevar al cuadrado y multiplicarla por 2, que es la frecuencia absoluta del intervalo. Luego hacemos 57 menos 63.18, esa diferencia la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por 5, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Hacemos una operación similar con todos los otros intervalos, teniendo en cuenta los valores de las marcas de clase y las frecuencias absolutas de los intervalos. Vemos aquí indicada la operación que acabamos de explicar en el numerador. Ese resultado lo dividimos entre 50 menos 1, ya que 50 es el tamaño de la muestra y debemos restarle 1. En este caso obtenemos que la varianza delta al cuadrado corresponde a un valor de 17.783, que podemos aproximar a 17.78. Para obtener la desviación estándar, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 17.783, lo cual nos da 4.217, que podemos aproximar a 422. Por lo tanto, la varianza de los pesos de los estudiantes de la muestra es de 17.78 y la desviación estándar es de 4.22 kilos. Vamos a ver ahora las medidas de posición. Estas medidas nos permiten dividir el total de datos en grupos iguales. Las medidas que se utilizan son los cuartiles, que dividen en 4 grupos iguales y se hallan 4 cuartiles, los deciles, que dividen la muestra en 10 grupos de datos iguales, y los percentiles, que dividen la muestra en 100 grupos de datos iguales. Para calcular los cuartiles, deciles y percentiles debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero debemos hallar la posición del dato correspondiente al cuartil, decil o percentil que vamos a hallar. Para eso aplicamos estas fórmulas. En el caso de los cuartiles tomamos n, que es el tamaño de la muestra, lo multiplicamos por k, que es el número del cuartil que queremos hallar, y el resultado lo dividimos entre 4, ya que en los cuartiles se dividen 4 grupos iguales al tamaño de la muestra. Para el caso de los deciles tomamos n, que es el tamaño de la muestra, lo multiplicamos por k, que en este caso corresponde al número del decil que se desea calcular, y se divide entre 10, ya que estamos dividiendo la muestra en 10 grupos iguales. Y en el caso de los percentiles tomamos el tamaño de la muestra, lo multiplicamos por k, que sería el número del percentil que queremos hallar, y el resultado lo dividimos entre 100, que sería el número de grupos en los cuales se dividen todos los datos. Esto nos da la posición del dato. Luego, en la tabla de datos no agrupados, debemos identificar cuál es el valor correspondiente a ese dato. Los cuartiles, deciles y percentiles se hallan para las tablas de datos no agrupados. Tenemos entonces aquí la tabla correspondiente a la situación que estamos analizando. El peso de 50 estudiantes de primer semestre de una universidad. Vamos a hallar el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Para el primer cuartil tenemos lo siguiente.
50, que es el tamaño de la muestra, lo multiplicamos por 1, que es el número del cuartil que queremos hallar, y lo dividimos entre 4. Eso nos da 50 sobre 4, que es 12.5. Como nos da un número decimal, quiere decir en este caso que debemos tomar el dato que está en la posición 12 y el dato que está en la posición 13 y promediarlos, es decir, sumarlos y dividirlos entre 2. Si miramos en la tabla, el dato que está en la posición 12 vale 60 kilos y el dato que está en la posición 13 corresponde a 61 kilos. Debemos entonces promediar 60 más 61, lo cual nos da un valor de 60.5. Quiere decir que el primer cuartil vale 60.5, es decir, que la cuarta parte de los estudiantes pesa menos de 60.5 kilos y las 3/4 partes restantes de los estudiantes pesan más de 60.5 kilos. Si vamos a hallar el segundo cuartil, tomamos 50, que es el número de datos, lo multiplicamos por 2, que es el número del cuartil que queremos encontrar, y lo dividimos entre 4. Esto nos da 100 sobre 4, que es 25. Buscamos entonces en la tabla de datos cuál es el que está en la posición 25. En este caso, el dato que está en la posición 25 vale 63 kilos. Eso quiere decir que el cuartil 2 corresponde al dato 25, que es 63 kilos. Quiere decir que la mitad de los estudiantes pesa menos de 63 kilos y la otra mitad pesa más de 63 kilos. Si queremos hallar el tercer cuartil, multiplicamos 50, que es el tamaño de la muestra, por 3, que es el número del cuartil que queremos encontrar, y lo dividimos entre 4. Esto nos da un valor de 37.5. En este caso debemos buscar el dato que está en la posición 37 y el dato que está en la posición 38 y promediarlos. Si miramos en la tabla, el dato que está en la posición 37 y el dato que está en la posición 38, ambos valen 66. Este dato lo identificamos teniendo en cuenta la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el dato 37 vale 66, el dato 38 vale 66. Al promediarlos obtenemos un valor de 66. Quiere decir que 3/4 partes de los estudiantes pesan menos de 66 kilos y 1/4 parte de los estudiantes pesan más de 66 kilos. Aquí debemos tener en cuenta que al hallar la posición del dato, si nos da un número decimal, debemos buscar el valor del dato más cercano a ese decimal. En este caso, como nos dio 12.5, por ejemplo, para el primer cuartil, ese valor está exactamente en la mitad entre el dato 12 y el dato 13. Y para el tercer cuartil, que nos dio 37.5, ese valor está exactamente en la mitad entre 37 y 38. Pero si nos hubiera dado 37.25, entonces ese valor es más cercano a 37 que a 38, hubiéramos tomado el dato que está en la posición 37. Si nos hubiera dado 37.75, ese valor es más cercano a 38, deberíamos haber tomado el dato que está en la posición 38. Miremos ahora el cálculo de algunos deciles. Si vamos a hallar el primer decil, tomamos 50, que es el número de datos, lo multiplicamos por 1, que es el número del decil que queremos hallar, y lo dividimos entre 10. Eso nos da un valor de 5. Quiere decir que en la tabla debemos buscar el dato que está en la posición 5. Si miramos en la tabla la columna de frecuencias absolutas, el dato que está en la posición 5 tiene un valor de 57 kilos, ya que hasta el dato correspondiente a 56 kilos hemos completado 3 estudiantes y en el dato correspondiente a 57 kilos completamos 5 estudiantes. Entonces decimos que el decil 1 corresponde al dato que está en la posición 5, x sub 5, que vale 57 kilos. Para el caso del decil 5, multiplicamos 50, que es el tamaño de la muestra, por 5, que es el número del decil que queremos encontrar, y lo dividimos entre 10. En este caso nos da un valor de 25. Quiere decir que debemos buscar el dato que está en la posición 25. Si vamos a la tabla, vemos que el dato que está en la posición 25 en este caso corresponde a 63 kilos. Por lo tanto, el decil 5 vale 63 kilos. Reemplazamos entonces el valor y decimos que el decil 5 es igual a x sub 25, que corresponde a 63 kilos. Si queremos hallar, por ejemplo, el séptimo decil, multiplicamos 50, que es el tamaño de la muestra, por 7, que es el número del decil que queremos encontrar, y el resultado lo dividimos entre 10. Eso nos da un resultado de 35. Quiere decir que el decil 7 corresponde al dato que está en la posición 35. Si miramos en la tabla, el dato que está en la posición 35 corresponde a 65.
ya que en la frecuencia absoluta hasta el dato 64 hemos completado 31 estudiantes y en el dato 65 completamos 36 estudiantes. Esto quiere decir que del dato 32 al dato 36 los estudiantes pesan 65 kilos. Entonces el decil 7 corresponde al dato 35, que es igual a 65 kilos. Si vamos a interpretar la información que acabamos de obtener en estas operaciones, podemos decir que para el decil 1, la décima parte de los estudiantes pesa menos de 57 kilos y las 9 décimas partes restantes pesan más de 57 kilos. Para el caso del decil quinto, podemos decir que 5 décimas partes de la muestra de los estudiantes pesan menos de 63 kilos y 5 décimas partes pesan más de 63 kilos. En el caso del decil 7 podemos decir que 7 décimos de la muestra de los estudiantes pesa menos de 65 kilos y los 3 décimos restantes pesan más de 65 kilos. Vamos a hallar ahora, a manera de ejemplo, el percentil 3, el percentil 20 y el percentil 85. Para el percentil 3 multiplicamos 50, que es el tamaño de la muestra, por 3, que es el número del percentil que queremos hallar, y lo dividimos entre 100. Obtenemos un resultado de 1.5. Quiere decir que el valor del percentil 3 corresponde al promedio de los datos que se encuentran en la posición 1 y en la posición 2, ya que 1.5 se encuentra justo en la mitad entre 1 y 2. Si miramos en la tabla, podemos identificar que el dato que está en la posición 1 es 53 kilos y el dato que está en la posición 2 es 55 kilos. Por lo tanto, podemos decir que el valor del percentil 3 es igual al promedio entre 53 y 55 kilos, lo cual nos da un valor de 54 kilos. Esto en términos de la situación quiere decir que el 3% de los estudiantes pesa menos de 54 kilos y el 97% restante pesa más de 54 kilos. Para hallar el percentil 20, primero identificamos la posición del dato. Para ello, multiplicamos 50, que es el número de datos, por 20, que es el número del percentil que queremos hallar, y lo dividimos entre 100. Al hacer la operación, obtenemos como resultado 10. Quiere decir que en la tabla debemos buscar cuál es el dato que está en la posición 10. Miramos entonces en la columna de frecuencia absoluta acumulada y vemos que hasta el dato correspondiente a 59 kilos hemos completado 9 estudiantes y en el dato correspondiente a 60 kilos completamos 12 estudiantes. Quiere decir que el dato que está en la posición 10 corresponde a 60 kilos. Por lo tanto, podemos concluir que el percentil 20 es igual al dato que está en la posición 10, o sea, x sub 10, que corresponde a 60 kilos. Interpretando esto en términos de la situación, decimos que el 20% de los estudiantes pesa menos de 60 kilos y el 80% pesa más de 60 kilos. Si queremos hallar el percentil 85, multiplicamos 50, que es el tamaño de la muestra, por 85, que es el número del percentil que queremos hallar, y el resultado lo dividimos entre 100. Al resolver la operación, obtenemos 42.5. Como 42.5 está en la mitad de 42 y 43, debemos tomar el dato en la posición 42 y el dato en la posición 43 y promediarlos. Miramos entonces en la tabla. Hasta el dato correspondiente a 66 kilos hemos completado 40 estudiantes según la información de la frecuencia absoluta acumulada, y en el dato correspondiente a 67 kilos hemos completado 43 estudiantes, puesto que hay 3 estudiantes que tienen un peso de 67 kilos. Por lo tanto, los valores de los datos que están en las posiciones 42 y 43 son ambos 67 kilos. Tenemos entonces que el percentil 85, que es el promedio de los datos en la posición 42 y en la posición 43, sería promediar los valores de 67 y 67, lo cual nos da 67 kilos. Interpretando esto en términos de la situación, significa que el 85% de los estudiantes pesa menos de 67 kilos y el 15% restante pesa más de 67 kilos.